Bueno, buenas tardes, José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria. Es un placer tenerte con nosotros en esta entrevista virtual. Muy buenas. Me gustaría preguntarte, sobre todo al principio, que es lo que hago siempre, cómo estás viviendo esta situación en casa. Yo sé que estás teletrabajando y me gustaría que nos contaras cómo lo estás viviendo. Bueno, como prácticamente la mayoría de los motrileños, ¿no? Desde el confinamiento, es cierto que nosotros al desempeñar una labor esencial, en el caso del puerto, pues hay veces que no tienen más remedio que salir de casa e ir a atender algunas cosas solamente extraordinarias y de urgencia. Pero como todo, en casa y viendo la dureza de esta enfermedad, ¿no? A mí me gustaría, porque sé que habéis estado desarrollando una actividad frenética dentro del puerto a pesar de que se decretara el estado de alarma, me gustaría saber cuándo fuisteis conscientes de este escenario y cuándo empezasteis a implementar pues medidas de seguridad y protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus. Bueno, nosotros, al ser un servicio esencial, como he dicho, que juega un papel importantísimo dentro de esa cadena logística para el abastecimiento de los ciudadanos, ahí no podíamos fallar. Entonces, viendo un poco lo que se venía encima, nosotros empezamos una semana antes pues, a implantar protocolos ya de seguridad, no solamente con nuestra plantilla, sino con toda la comunidad portuaria. Le mandamos una serie de recomendaciones a todos los operadores portuarios, a las navieras y a toda la gente, porque todavía en esa época había tráfico de pasajeros en el puerto. Entonces, bueno, pues establecimos una serie de protocolos con bastante anticipo, precisamente pues para evitar contagios y para evitar la propagación de la enfermedad, ¿no? Me imagino también que no ha sido fácil porque habéis estado desarrollando también labores de desinfección de manera pues bastante continuada dentro del puerto con su gran extensión, ¿no? No ha tenido tampoco que ser fácil eso. Bueno, no es fácil, pero es verdad que nosotros, bueno, pues desde el primer momento hemos estado haciendo semanalmente una desinfección de todos los espacios portuarios. Son grandes, es mucho, pero bueno, también hemos contratado a través de unos medios que se adecuen al trabajo que se tiene que hacer ahí, ¿no? Han sido medios, pues, han venido tractores difusores, furgonetas para los espacios donde no podía llegar ese tractor difusor que tenía un amplísimo campo de trabajo. Se han desarrollado, pues, en todos los viarios y en todas las estancias, en los exteriores de todas las estancias donde hay actividad, incluido pues, el puerto pesquero, incluido pues la zona de la comisaría, el cuartel de la Guardia Civil, aduana, Capitanía Marítima, la propia autoridad portuaria, Capitanía Marítima, es decir, el Club Náutico incluso, pues prácticamente todo ese entorno se ha limpiado y se ha procedido a su desinfección. Como hemos recalcado, el puerto ha desarrollado una labor fundamental a lo largo de la pandemia porque ha estado exportando, pues en este caso, mercancías de primera necesidad para luchar contra el virus. Me gustaría que nos contaras qué tipo de mercancía y si se ha podido cuantificar, que creo que sí, todas las mercancías que ha ido exportando a lo largo de esta lucha contra el coronavirus. Bueno, nosotros hemos estado activos durante todo el periodo de crisis, seguimos obviamente activos y bueno, pues durante estos mes y medio aproximadamente o casi ya 2 meses que llevamos de cuarentena, por el puerto han transitado muchísimas mercancías, en torno a unas 300.000 toneladas, eso es muchísimo material y bueno, han sido la mayoría de ellas han sido precisamente pues mercancías que van destinadas a combatir la crisis sanitaria, es decir, para abastecer a la población. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido varios barcos de alcohol, que como bien sabemos, la fábrica de Montero se ha quedado para la fabricación de alcoholes. Todo ese material que ha abastecido prácticamente a gran parte de España, incluso se ha exportado a Europa, ha entrado por el puerto de Motril.
para la fabricación de hidrogeles y de productos de desinfección. También hemos tenido muchísimo tráfico de combustible, precisamente pues para abastecer a la cadena logística, pues a todos los transportes para llevar esas mercancías a los puntos de venta. También papel, ha tenido un fortísimo incremento de demanda el papel para papelera del Mediterráneo, para nuestra celulosa, donde también se ha incrementado la fabricación de papel. Hemos tenido también abono para abastecer al sector agrícola, que ha estado funcionando también durante todo este tiempo, y teníamos que abastecer de esos fertilizantes y de abono, y por supuesto el sector pesquero, que también ha estado desarrollando su labor durante todo este tiempo. Es decir, allí la actividad no ha parado, ha sido mucho lo que se ha trabajado precisamente pues para todos esos productos de primera necesidad, llevarlo a nuestros hogares o darnos ese servicio tan imprescindible, ¿no?, en estos momentos. Y ahí yo sí quiero destacar también la profesionalidad, pues, no solamente del personal de la autoridad portuaria, sino de todos los trabajadores esenciales que, bueno, pues, que han estado ahí al pie del cañón, y también los que han estado de su casa teletrabajando, porque nosotros preparamos todo el dispositivo con bastante antelación para que los equipos informáticos que tenemos en el puerto, cada trabajador esencial que tiene que estar desempeñando su labor también durante este tiempo, lo pueda hacer desde casa con total garantía. Y ahí han estado, y yo quiero también romper una lanza, porque muchas veces la visibilidad va mucho más a otros sectores, y el nuestro también es un sector que ha estado ahí pues durante toda la crisis al pie del cañón, entregado precisamente pues a esa labor que es la de abastecer a todos los ciudadanos, como un eslabón importantísimo de toda esa cadena logística para que las mercancías lleguen finalmente al sitio de venta, ¿no? Yo sé que trabajáis también mucho ya mirando al mañana, a esa nueva realidad que en un futuro próximo nos va a tocar vivir, ¿no? Me gustaría, porque además se ha presentado hace unos días, que me hablaras de ese proyecto que estáis diseñando para permitir que las terminales y los muelles del puerto estén libres de virus. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, eso es un proyecto absolutamente novedoso. Hemos sido los primeros del sistema portuario español en encargarlo, ¿no?, en intentar implementarlo. El proyecto consiste en que queremos un puerto seguro, un puerto libre de virus, precisamente pues para dar una garantía a todos nuestros clientes presentes y futuros, ¿no? El protocolo va a consistir, el proyecto va a consistir en una serie de protocolos de comportamiento a seguir en cuanto a distancias mínimas, en cuanto a itinerarios preestablecidos para que la gente circule con seguridad dentro del puerto, y sobre todo, y lo más importante, pues vamos a comprar unos equipos tanto de detección de la enfermedad, una especie de escáneres termométricos para medir la temperatura de la gente conforme vaya pasando, e ir discriminando a cada pasajero, pues si tiene algún problema ya se le aparta fuera y se le hacen los test que correspondan. Y luego también equipos de desinfección, tanto a entrada a la salida de buques, y bueno, pues procesos de higiene, etcétera. Es un proyecto, como digo, absolutamente pionero para los pasajeros, fundamentalmente, que entran y salen de las terminales marítimas de pasajeros, pero también para los pasajeros, los camioneros que puedan llegar con las mercancías, etcétera. Es decir, estamos un poco anticipándonos para cuando llegue el momento de la normalidad, de la apertura de la frontera, pues tener esos equipos preparados y garantizar que el puerto de Motril sea un puerto seguro, y que todas las personas que lleguen o transiten por allí lo hagan con un margen de seguridad importante, ¿no? ¿Cómo se planea esa desescalada? Aparte de este proyecto pionero del que hablamos, ¿se planea de alguna manera? ¿Se está organizando ya algún tipo de protocolo para desarrollarla? Bueno, la desescalada en el caso nuestro va a depender, no va a depender solamente de nosotros. Es cierto que nosotros nos estamos preparando a todos los niveles, tanto con las navieras, etcétera, para tener todo listo para el momento en que se produzca la situación de normalidad, se quiten todas las restricciones que ahora mismo hay, pues poder empezar lo antes posible. Eso sí lo estamos haciendo, esa anticipación. Pero bien es cierto que ahora mismo nosotros dependemos
pues de que por parte del Gobierno de España se abran los tráficos, por ejemplo, con Melilla, que se abra el tráfico internacional de pasajeros y, por supuesto, también que Marruecos abra sus fronteras, porque si no abre sus fronteras, obviamente, las líneas de ferry que nosotros tenemos ahora mismo de pasajeros, pues con Nador, con Alucema o con Tánger, obviamente esas líneas difícilmente van a poder recuperar la normalidad y para nosotros esta parte es precisamente la que más nos preocupa, porque como he comentado antes, el resto de mercancías funcionan bien, pero las 4 líneas que nosotros teníamos con el norte de África, la de Nador, la de Alucemas, la de Tánger y la de Melilla, ahora mismo están los barcos atracados, parados, sin poder hacer absolutamente nada. Y eso, obviamente, para nosotros tiene una incidencia y un impacto económico enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que queremos es que en esa desescalada estar absolutamente preparados, el resto de mercancías están funcionando y nosotros a nivel interno, de la autoridad portuaria, lo que estamos estableciendo, pues en primer lugar, que la vuelta a la normalidad, al trabajo, se produzca, en este caso, las personas que están teletrabajando de casa, se produzca lo más tarde posible. Para mí lo más importante es la seguridad y la salud de los trabajadores, y que se haga con absoluta garantía. Es decir, nosotros le vamos a hacer, antes de la vuelta al trabajo, le vamos a hacer test absolutamente al 100% de la plantilla, y quien no pueda, pues no volverá hasta que termine pues, ese periodo de cuarentena en el que tenga que estar si tiene la enfermedad, y el resto pues sí se podrán ir incorporando. Has mencionado precisamente una de las grandes consecuencias, que son lo de las líneas con el norte de África, que son precisamente las más perjudicadas. ¿Se han mantenido ya conversaciones con estos operadores? Sí, nosotros hemos mantenido pues con las 2 navieras fundamentalmente, que son las 2 que operan ahora mismo, que son la naviera FRS y Armas Transmediterráneas, que son entre las 2 hacen las cuatro líneas. Hemos tenido contacto con ellos precisamente pues para ver cuál era su voluntad, qué es lo que quieren hacer, conocer esa voluntad y, por supuesto, para estar preparados y establecer protocolos para, en el momento en el que se pueda, pues obviamente que no tengamos que estar arreglando documentación, preparando papeles, haciendo cosas para que eso se pueda poner en marcha de manera inmediata. Estamos hablando de que estas navieras, pues, algunas de ellas tienen hecha unos ERTE, los trabajadores ahora mismo están en sus casas y nosotros lo que queremos es que se recupere lo antes posible esa normalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos tenido ya reuniones con las 2, ya hemos estado con ellos. Su voluntad es seguir trabajando cuando todo esto pase por el puerto de Motril, que eso ya es un logro importante, y bueno, y que se recupere la actividad con la mayor celeridad posible, ¿no? Hablaremos ahora inmediatamente de las consecuencias económicas y de cómo se plantea el puerto, pues de alguna manera paliar esta situación. Pero antes me gustaría hablar de las obras, porque también se han reanudado ya desde el puerto. Ya habéis empezado a desarrollar algunas de las obras que estaban paralizadas, ¿no es así? Así es, el estado de alarma nos obligó a paralizar en concreto 3 obras que estaban funcionando, llevaban su ritmo normal, y una vez que por parte del gobierno se ha abierto, digamos, se han eliminado las restricciones para un sector como el sector de la construcción, que genera muchísimo empleo, pues nosotros decidimos reanudar reanudar la obra y contribuir de esa manera, pues, un poco a la recuperación del empleo, ¿no? Son obras por un importe aproximado de 1,7 millones de euros, y con esa obra, bueno, pues lo que estamos haciendo precisamente es eso, ¿no? La intención que hemos tenido no solamente es terminarla y poner en funcionamiento pues esos espacios que se están arreglando, sino también contribuir a la recuperación económica de todo. Pero estamos yendo incluso más allá en el tema de las obras, porque nosotros teníamos previsto una serie de inversiones ya encaminadas también, muchas de ellas al plan director para abrir el puerto de la ciudad para este año 2020, y a pesar de la reducción de ingresos tan grande que va a tener el puerto como consecuencia, bueno, pues de las bonificaciones que se le van a hacer a las empresas, como consecuencia de la reducción de tráfico tan importante que está habiendo en esta época en la que
las 4 líneas están paralizadas, pues a pesar de ello vamos a seguir adelante con las inversiones que había previstas. Eso quiere decir, bueno, pues en primer lugar que vamos a tener que hacer un esfuerzo económico enorme, es decir, tirar de ahorro, y el ahorro prácticamente se va a perder entero en este año, pero creemos y estamos absolutamente convencidos que es una manera importante, ¿no?, de contribuir a recuperar esa normalidad, de hacer obras que además van a tener un retorno económico grande para el puerto y sobre todo, bueno, pues ayudar un poco también, poner ese granito de arena para la recuperación del empleo en la provincia de Granada, ¿no? Precisamente, medidas económicas para las empresas que están dentro del puerto, ¿hay algunas? Bueno, nosotros, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que contribuir a la recuperación, no solamente a la recuperación económica en general, sino también ayudar a las empresas que se han visto afectadas por esta crisis sanitaria tan importante, ayudarles para que no desaparezcan, porque con ellas desaparecen también muchísimos puestos de trabajo. Y en ese sentido hemos establecido una serie de medidas, precisamente pues para ayudar a esa empresa a pasar, darle un balón de oxígeno, ¿no?, para que puedan pasar la crisis de la mejor manera posible. Y en ese sentido, bueno, pues se han preparado una serie de bonificaciones que pueden llegar hasta el 60%, tanto en la tasa de ocupación para las empresas concesionarias, en la tasa de actividad, en la tasa de buque, incluso pues eliminar la penalización que hay por tráficos mínimos, que ahora mismo, pues obviamente prácticamente a la totalidad del mundo marítimo le está afectando notablemente. Y aparte de esas bonificaciones, que como he dicho van a ser muy importantes y que para nosotros va a ser también un esfuerzo económico importante, puesto que supone menos ingresos, vamos también a hacerle una serie de aplazamientos de hasta 6 meses sin ningún tipo de aval y sin ningún tipo de interés, es decir, simplemente la propia solicitud y la acreditación de que les ha afectado respecto de los tráficos que tenían en los años anteriores, les ha afectado el tema de la crisis. Yo creo que es una manera, como he dicho antes, de darle oxígeno a las empresas para que puedan recuperar el pulso cuanto antes y puedan seguir adelante generando empleo y contribuyendo a esa recuperación económica de esta crisis que está dejando a la sociedad muy dañada y especialmente, bueno, cuando hemos conocido las cifras de empleo, realmente va a tener una afección enorme, ¿no? Y eso luego se repercute en la vida de las personas, en la vida de las familias. A mí me gustaría, porque sé que eres conocedor de la situación en Motril, ¿cómo valoras esa afección en la zona, esa crisis económica que prácticamente ya estamos viviendo, pero que yo creo que durante estos meses que nos quedan en adelante vamos a ser realmente conocedores de cómo está afectando a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas también, a los autónomos y sobre todo en Motril, que es lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo, me gustaría que hicieras una valoración. Bueno, yo creo que en Motril como en todos sitios, ¿no? Es cierto que aquí se ha visto cierta actividad por parte del ayuntamiento en cuanto a desinfecciones, en cuanto al trabajo que han hecho, que yo creo que es encomiable y al final la afección pues se nota, ¿no? En Andalucía en general ha habido menos afección que en otras comunidades autónomas. Al final, cuando las cosas se hacen bien, pues resulta que los números salen bien al final, ¿no? Después de todo. Pero es cierto que la parálisis que ha decretado el gobierno en cuanto a la clausura de todos los negocios, del pequeño comercio, de los bares, de los restaurantes, de los chiringuitos, etcétera, pues eso va a tener una afección especialmente en nuestra zona, ¿no? Una afección enorme. Hay que tener en cuenta que la costa tropical, pues uno de los pilares fundamentales en los que se asienta nuestra economía es el turismo, junto con la agricultura, junto con el sector terciario. Básicamente el turismo es un pilar fundamental. Si nosotros ahí
nos quitan el verano, ya nos han quitado la Semana Santa, que ha tenido un fuerte impacto, pero te quitan también el verano, obviamente eso va a tener un impacto enorme en el empleo, porque hay mucha gente que se va a tener que quedar sin trabajar y, por supuesto, también en el Producto Interior Bruto, porque eso eran divisas que entraban aquí en la comarca, era dinero que venía de fuera y se quedaba aquí. Entonces, obviamente, eso va a tener un impacto económico brutal. Ahí las administraciones, bueno, pues tendrán que tomar sus medidas de facilitarle a los empresarios también, como yo he contado antes, que vamos a hacer nosotros en el puerto, pues obviamente ayudarle, ¿no? Y en eso en el Ayuntamiento de Motril estoy seguro que va a tener esa sensibilidad. Es curioso, ¿no? Porque desde que usted es presidente de la autoridad portuaria, su mayor meta o hincapié es abrir el puerto a la ciudad, y ahora con este estado de alarma lo que hemos intentado es cerrarlo a cal y canto para garantizar la seguridad. Me gustaría saber dónde pone la mirada José García Fuentes de cara a un futuro próximo. ¿Cuáles son sus grandes prioridades? Aparte de todas las que hemos hablado, que ya las conocemos, ¿dónde pone usted la mirada? Bueno, nosotros nos planteamos me planteé una serie de retos al tomar posesión del cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. Uno de ellos era, pues, hacer del puerto un espacio de generación de empleo, de creación de riqueza, un espacio además medioambientalmente sostenible, mejorar todo lo malo que pudiera haber allí en ese sentido. Y otro de los objetivos fundamentales era abrir el puerto a la ciudad. Como motrileño es lo que quiero y sé que es la sensibilidad que tienen la mayoría de los motrileños. Y en ese sentido, pues elaboramos un plan director precisamente pues para conseguirlo, ¿no? El plan director está en marcha, ya tiene todas las autorizaciones administrativas, es una inversión muy grande porque es un proyecto muy ambicioso, estamos hablando de en toda la zona que hay próxima a Santa Adela, donde ahora mismo están los preembarques, donde donde aparcan los coches antes de embarcar. Toda esa zona hay que hacerla una nueva una dársena independiente a la otra, donde se instalaría el puerto pesquero y donde se instalaría también un nuevo puerto deportivo con 700 amarres. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que es un proyecto grande, ambicioso. Toda esa zona además quedaría abierta a la ciudad, tendría unos espacios también pues comerciales, unas zonas de ocio, de restaurantes, tal, para el turismo, tanto vinculado al sector pesquero como al sector náutico deportivo, pueda quedar totalmente abierto la ciudad, integrado dentro de los barrios de Varadero y Santa Adela. Ese es un proyecto grande, tendría una bocana independiente, puesto que va a ser una dársena independiente, y un proyecto pues que requiere una inversión grande. Nosotros, todos los primeros pasos ya se han dado, no solamente los administrativos, sino también el traslado de dependencias de esa zona, que hay que empezar a hacer ya la dársena, con trasladarlo a los sitios donde van a quedar con esa nueva reestructuración del puerto. Eso, lógicamente, bueno, pues un proyecto muy grande, va a poner en valor los barrios de Varadero y Santa Adela, no me cabe ninguna duda, porque va a ser, bueno, pues un espacio más de la ciudad, pero con tránsito entre los propios muelles, en fin, yo creo que va a ser una cosa muy bonita. El proyecto es realmente ilusionante y va a suponer un antes y un después en esa transformación que va a sufrir el puerto. Desde luego que sí. Y además, ya por último, me gustaría comentar contigo, porque hace unos días se conocía pues que en este caso la asociación que tú también presides desde hace poco, la asociación que reúne a los 7 puertos andaluces, ha presentado una nueva marca, y me gustaría hablar sobre todo de esos ejes estratégicos, si se mantienen, si las acciones que se van a desarrollar a lo largo de lo que queda del año pues están previstas de que se vayan a continuar, o en el caso negativo pues qué se va a hacer. Bueno, en materia de crucero,
el puerto de Motril es un puerto incipiente, un puerto que está bueno, pues intentando crecer y buscarse ese espacio dentro del mercado. Yo creo que lo estamos consiguiendo. La Asociación San Cruís es una asociación que integra los 7 puertos de interés general del Estado de Andalucía, estrictamente andaluza, donde están, bueno, pues el puerto de Málaga, el puerto de Motril, el puerto de Almería, el puerto de Algeciras, Cádiz, Huelva y Sevilla. Y bueno, pues a mí me ha correspondido la presidencia por los próximos 2 años. Lo primero que hemos hecho es establecer entre los 7 una serie de líneas estratégicas. Verdad que eso anteriores gobiernos de la Junta lo han tenido muy dejado y ahora, bueno, pues con ese nuevo impulso que se le está dando al sector, o que se le quiere dar al sector del turismo, el sector crucero es fundamental. El sector de cruceros en Andalucía solamente tenemos 1 millón de cruceristas al año, que solamente es un 10% del total nacional, cuando el turismo que acapara Andalucía respecto de toda España es el 36% o 37% aproximadamente. Es decir, ahí hay mucho camino por hacer y el sector del crucerístico abre una cantidad de oportunidades para los destinos enorme, ¿no? De generación de empleo, de nuevas oportunidades, de reforzar los negocios que ya hay. Si se consigue realmente ser un destino de crucero, yo creo que con eso vamos a ganar todo. Nosotros en San Cruís, uno de los ejes los que estamos trabajando, bueno, pues ha sido precisamente darle publicidad, ¿no?, a todos esos destinos que son el destino Andalucía. Cada provincia ha hecho el suyo. Nosotros hemos vendido la provincia de Granada, que tiene muchísima excelencia y que además es un destino internacionalmente reconocido, y eso es lo que queremos aprovechar en Motril, porque de eso no solamente se beneficia la provincia, sino especialmente, y hago hincapié en esto, especialmente la costa tropical y Motril. Y otra de las líneas estratégicas que hemos trazado es establecer una ruta de crucero con su itinerario, con sus visitas preparadas, etcétera, totalmente y genuinamente andaluza. Es decir, que empiece por una punta de Andalucía, termine por la otra y se interne dentro de todos esos destinos que hay en Andalucía, que de por sí ya tiene una categoría y una solidez y una variedad impresionante, ¿no?, para ser ruta de un solo crucero y exclusivamente y genuinamente andaluz. Por último, lo único que me queda por preguntarte es ¿qué hemos aprendido de esta crisis sanitaria? Bueno, de esta crisis hemos aprendido muchas cosas. La primera, que tenemos que estar siempre preparados y en momentos de tranquilidad establecer protocolos ante cualquier eventualidad de este tipo. Eso es lo primero que hemos aprendido, para que nunca nos pille como nos ha pillado esta vez. Es decir, vamos, esto ha sido un auténtico desastre, ¿no?, en todos los niveles, ¿no?, de la falta de previsión, y eso para empezar, yo creo que es lo más importante. Luego, que tenemos que ser conscientes de que nuestro planeta, y esto no son divagaciones generalistas, de que nuestro planeta tiene sus limitaciones. Es decir, que no estamos en un planeta que aguante todo. Y en ese sentido creo que hay que trabajar un poquito desde la sostenibilidad, desde el medio ambiente y desde el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Y luego también otra de las cosas que hemos aprendido es que somos capaces de aguantar cualquier cosa. Es decir, si salimos de esta con lo que está cayendo fuera, bueno, pues la población ha dado muestras de auténtica madurez, ¿no?, de madurez y de saber estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y yo ahí quiero felicitar a todos los motrileños, porque, bueno, pues creo que hemos dado un auténtico ejemplo, y eso ha contribuido muy positivamente a que al final, bueno, pues aquí se haya contenido, ¿no?, toda la pandemia, y el grado de afección pues no sea excesivamente alto. Pues para mí ha sido un placer. Espero que nos veamos pronto, porque eso significará, como digo siempre, que hay buenas noticias y que la actividad del puerto pues siga adelante como hasta ahora, y un poquito mejor, si puede ser. Muy bien, Muchas pues gracias, muchísimas Pepe. gracias. Comparto tus deseos, y a toda la gente pues darle un mensaje de ánimo y de esperanza. Esto va a terminar pronto y muy, muy
muy pronto también yo creo que vamos a conseguir volver a esa normalidad, vernos a la calle, poder darnos la mano y poder darnos un abrazo. Muchísimas gracias.